Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. El pan que da la vida al mundo. El pan que da una vida especial al mundo, una vida divina, es Jesucristo. Es el doble pan, la Eucaristía y su voluntad. Este da una vida divina al mundo. Tantos hermanos nuestros que llevan una vida tan humana, tan llena de miserias, de pecados, de debilidades, de frustraciones, de infelicidades, porque no conocen este pan, porque no se alimentan de este pan. Cuántos sufrimientos, cuántas amarguras, cuántos embotamientos, cuántas dudas, cuántos errores, cuántos caminos errados, porque no tienen la luz de la voluntad del Padre Celestial para guiarlos y la fuerza del pan de la Eucaristía que los sostiene. Lo desconocen y a veces están preocupados por conseguir un pan material, olvidando el auténtico y verdadero pan. Os aseguro, dice Jesús, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esta generación está muerta. Esta generación es moribunda. No tiene vida en ellos, porque no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, porque no lo entienden. Así como los judíos no lo entendieron, y por eso entre ellos disputaban entre sí, y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Porque llevaban una vida tan humana, una vida tan del mundo, y cuando se lleva una vida así, entonces es muy difícil entender y comprender lo que el Señor nos dice, entender y comprender los modos divinos. Tenemos que dar el paso, abandonar esos modos humanos, esa vida mundana, para entrar a los modos divinos y entonces poder entender estos lenguajes que el Señor nos está manifestando. ¿Y por qué no los entendemos? Porque no estamos familiarizados con ellos.
Estamos familiarizados con un lenguaje del mundo. Y por eso, como a los judíos, a muchos se les dificulta entender este lenguaje. Y más aún comprender el misterio de la Eucaristía, el misterio de vivir, de conocer y vivir en la voluntad del Padre Celestial. Por eso, hermanos, hay que formarnos. Hay que irnos familiarizando con este lenguaje divino para ir entendiendo los modos divinos, para ir entendiendo la palabra de Dios. El mundo está muerto, el mundo está moribundo. ¿Por qué? Porque no se ha alimentado de este pan, de este doble pan, que es la voluntad de Dios. Viven de acuerdo a su propia voluntad, a su propio querer, y esa es su desgracia. Eso es lo que produce en ellos su muerte. ¿Y qué no decir del pan de la Eucaristía? ¿Por qué no lo comen? Porque lo desconocen, porque están en pecado, porque no les interesa. Y entonces por eso se arrastran en su vida como moribundos, sin fuerzas, sin ganas, frustrados. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Esta comunión se da al comer este cuerpo de Cristo. Se da una inhabitación de Dios en nosotros, se llama la inhabitación trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a morar en nosotros. Habitamos en ellos y ellos en nosotros. Es una unión perfecta el comulgar su voluntad y el comulgar la Eucaristía produce en nosotros una habitación donde Dios mora en nosotros y nosotros moramos en Él. Es esta voluntad, es esta Eucaristía, la habitación donde se da el perfecto encuentro de Dios con el hombre. Aquella misma habitación, la cual es María. Ella es la perfecta morada de Dios, porque toda ella contiene a todo Dios, gracias a que tuvo ese pan doble, a su Hijo Jesucristo y la voluntad del Padre Celestial. Por eso en ella estaba toda la vida divina. Ella es poseedora de esta vida divina y ella no la quiere entregar. Dispongámonos entonces, hermanos, para que recibamos de parte de ella este doble pan, el pan de la voluntad del Padre y la Eucaristía. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua.